Mi nombre es Lina María Carrillo, psicóloga de la ESI Hospital Carisma, quien en alianza con la Caja de Compensaciones Familiar Confenalco se encuentra desarrollando estrategias enfocadas a la promoción y mantenimiento de la salud mental y la prevención de las conductas adictivas. Esta capacitación está dirigida para todos los colaboradores de la familia Yerbabuena y para su administrador, Donaldo Rodríguez Segura. Esperamos que esta temática les sirva no solamente a ustedes, sino que les sirva para ustedes replicar con sus familias y con sus amigos que de pronto pueden estar presentando síntomas o alguna situación similar. Respecto al tema que vamos a hablar el día de hoy, quiero empezar por aclarar qué es una conducta adictiva. Una conducta adictiva es ese comportamiento que se convierte en una persona en el foco de su quehacer. Incluso abandona todas sus otras actividades, porque esta actividad adictiva la lleva a ser su foco principal. Por esto quiero comenzar a hablar sobre el principal factor protector para las adicciones, que es la familia. Es importante que la familia se convierta en el principal entorno protector. Un niño, por ejemplo, que crece en un ambiente de confianza, de amor, de cariños y puede lograr esos lazos de afecto, es más difícil que vaya a tener cercanía a algún consumo o alguna adicción. Los niños que crecen en ambientes fuertes, donde el ejemplo de los padres tiende a ser un hogar donde hay discusiones, donde hay malas palabras, donde se juzga, donde no se le presta atención, nos lleva generalmente a que el niño vaya bajando su autoestima y se acerque más adelante a algún consumo. El hogar también ayuda a fortalecer esas habilidades que debemos tener y esas capacidades que debemos tener para enfrentar el mundo. La clave para que este entorno protector, que es la familia, sea cada vez más sólido y sea mejor, es fundamental la escucha. Si nosotros nos escuchamos, no solamente estoy hablando a los niños y a los adolescentes, incluso a las otras personas que rodean nuestro ámbito familiar. Si escuchamos cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesitan, para qué. Si un niño cuando llega del colegio se le pregunta cómo te fue, cómo te sientes el día de hoy en un día normal, si estamos presentes desde el hogar en sus entornos del día a día, por ejemplo, en su colegio, sabemos quiénes son los profesores, tenemos conexión con este entorno también escolar, conocer en qué materia le está yendo bien, en cuáles necesita también fortalecerse, que él se dé cuenta que tiene un entorno familiar que está pendiente de él, que por medio del cariño y de la protección y de la mano de la familia va a poder salir adelante más adelante si se le presenta cualquier inconveniente. En la comunicación hay un factor fundamental y es la sinceridad, especialmente en los niños y en la adolescencia, la sinceridad y la claridad. Al hablarle, a dirigirnos a ellos, hablemosles de los temas con tranquilidad, sin miedos, sin tapujos. Contarles generalmente las únicas adicciones que nosotros podemos tener no es solamente ni a la marihuana, ni a la cocaína, sino también al alcohol, al cigarrillo. Es importante en este entorno protector que es la familia, contarles y hablarles claramente a los niños y a los adolescentes cuáles son esas sustancias, a qué se van a encontrar afuera cuando salgan al medio, cuando salgan a establecer sus relaciones en el colegio, con los amigos, que ellos cuando lleguen al colegio, por ejemplo, y tengan una situación donde les propongan o les ofrezcan, sepan que esa sustancia
o eso que le están ofreciendo le va a generar daño. En el transcurso del tiempo se presentan diferentes sustancias adictivas y se van presentando de diferente forma, que en una gomita, que en una pastilla. Entonces es muy importante que los padres tengan conocimiento de todas esas sustancias o incluso el colegio o esas nuevas drogas que pueden generar adicciones para que le contemos a los niños libremente, más o menos a los 10, a los 11 años, incluso antes, para que ellos sepan cómo defenderse ante esa propuesta. ¿Cuál de esas propuestas puede ser negativa y le puede hacer daño a su cuerpo o a su mente? Cuando estamos estableciendo esta parte de la comunicación con los niños y con los adolescentes, es muy importante que cuando los estemos escuchando y ellos nos estén dando respuestas, no juzgarlos, no señalarlos, no empezar con rabia a decirle qué es lo que debió haber hecho y no debió haber hecho. ¿Por qué? Porque esto lleva a que el niño tenga una tendencia a tener una autoestima baja o débil. Y más adelante, cuando sea adolescente y se vaya a enfrentar a una situación difícil o necesite de pronto fuerzas o alguna habilidad para cualquier situación, esto lo puede llevar a que más fácilmente se acerque al consumo de sustancias. No quiere decir que un buen entorno familiar o de pronto una comunicación efectiva va a ser la salvación para que ninguna persona ni ningún niño se acerque a consumir. Hay casos en que es todo lo contrario. Pero sí nos va a ayudar mucho a reducir que la persona, que el adolescente o el niño sea un consumidor. Bueno, es claro en todo este proceso que cuando estamos en ese nivel de que hay una persona, un niño, un adolescente consumidor, hay veces, y es muy entendible, la familia se desespera y empieza de pronto a tomar actitudes o empieza a generar actividades que no son como las adecuadas, como por ejemplo a esconderles la plata, a sacarlos de la casa, y una cantidad de cosas que uno entiende que por su nivel de falta de conocimiento, de desesperación, tiende a hacer. Es claro que cuando tengamos una persona consumidora, debemos hacerles una intervención interdisciplinaria en un centro o con un psicólogo especialista. Todo este trabajo articulado con psicología, psiquiatría, nutrición incluso, puede servir mucho para que tenga éxito un tratamiento. La invitación es a no de pronto tomar actitudes o acciones que vayan a generar que el consumo aumente, sino tener la claridad de llevarlo donde un profesional. Entonces de pronto nos podemos preguntar, ¿pero cómo sé yo o cuáles son las características que me llevarían a pensar que mi esposo o mi hijo o mi hermano están teniendo de pronto cercanía a las sustancias o si ya están comprometidos y son adictos? Por ejemplo, las personas que ya tienen algún tipo de adicción empiezan a evadir sus compromisos, sus proyectos, las responsabilidades. Si tienen responsabilidades laborales, empiezan a faltar al trabajo. Si tienen responsabilidades en la parte educativa o en la parte escolar, se empieza a ver que empiezan a faltar. Sus proyectos, si son adultos, empiezan a dejarlos de un lado.
La dificultad para cumplir normas, sobre todo en los niños y en los adolescentes, es una de las características fundamentales. Esa dificultad que les da a entender una posición o una figura que les genere una regla o una norma. Se puede presentar también que comienzan a mentir para justificar sus actos de diferente forma. Si fueron al colegio, si no fueron al colegio, las llegadas tarde, empieza uno a darse cuenta que hay mentiras más constantes. Los sentimientos de las personas con alguna adicción empiezan a ser muy fluctuantes y oscilan entre personas que en algún momento están muy felices y otros momentos están muy deprimidas. Quiere decir que los sentimientos están oscilando entre tristeza, aburrimiento, ansiedad, desesperación, y eso los lleva a buscar situaciones nocivas, ¿cierto? Y a tener relaciones nocivas sociales constantemente, ¿cierto? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son esas pequeñas cosas que nos pueden empezar a dar luces de que algo está pasando. Todas estas características de personalidad llevan a una parte muy triste del consumidor, y es generalmente el abandono de las familias, ¿cierto? Una vez que las drogas han alterado las vías nerviosas del cerebro, el deseo de consumir se vuelve más importante para ellos que la familia, que los hijos, que los papás, porque esto los lleva a un nivel que ellos no pueden controlarse a ellos mismos. Ellos no pueden controlar sus deseos de seguir consumiendo esta sustancia que en ese momento es lo más importante para ellos. Por eso yo quise empezar este encuentro y este espacio como que seamos conscientes del factor protector tan importante que es la familia. No solamente en los niños, cuando está empezando su proceso para prevenir cuando sea adolescente, sino también incluso en una persona adulta que ya tiene su hogar formado y con nosotros mismos. Es fundamental que entre el conocimiento que tenemos en nosotros mismos, detectar cuáles son esos procesos que nos generan ansiedad, nos generan tristeza, cuáles son esos puntos, esas actividades que nos llevarían de pronto a un extremo como estos. Ahora, muchas veces tendemos a etiquetar y a ponerle nombres a estas personas consumidoras, sin darnos cuenta que incluso nosotros mismos somos consumidores que podemos llegar a ser o podemos llegar a tener una adicción. Cuando tomamos mucho traguito para relajarnos, para tranquilizarnos, sentimos que si nos tomamos un roncito, un aguardientico, eso nos calma, nos relaja, como que nos saca de la realidad y se convierte en un hábito de cada 8 días. Entonces parar y darnos cuenta, ¿qué es eso que a mí me está generando malestar que me quiere sacar de la realidad? ¿Qué es eso que a mí me está generando el deseo de fumarme un cigarrillito después de la comida? ¿Qué es esa ansiedad que de pronto puede tener mi hijo en algún momento? Que ahorita comenzando su preadolescencia puede ser comerse las uñas, comer en exceso, verlo tocarse mucho sus manos, distracciones constantes cuando les hablamos. Todas esas son partecitas y comportamientos que nos pueden poner alerta y decir, bueno, debo manejar esta parte así, debemos empezar a trabajar con profesionales, con personas que nos puedan orientar, que nos puedan ayudar. Muy importante que recordemos siempre buscar ayuda profesional
no hacerlo solamente por nosotros mismos y por los medios de nosotros. Hay veces pensamos que cuando tenemos un adolescente o un niño consumidor, lo que le va a quitar el consumo es, como decimos en Antioquia, un correazo o un regaño o echarle cantaleta. Y en realidad el camino no es este, porque eso puede llevar incluso que se conviertan más consumidores de lo normal. Entonces, cuando una persona, vuelvo y hago énfasis en el factor protector de la familia, cuando hay una persona consumiendo, incluso desde antes para prevenir y cuando ya está en el proceso de ir a un tratamiento para salir de este consumo, la familia es fundamental. Si la persona hace todo su proceso en algún instituto o en algún hospital para poder empezar a dejar el consumo de alguna sustancia o de alguna adicción, cualquiera que sea, y llega a un núcleo familiar donde lo reciben atacándolo, no creyendo en él y diciéndole varias veces ha pasado esto, cuántas veces has estado en tratamiento y vuelves a caer, o el joven llega otra vez a su núcleo familiar y empieza a ver que su papá lo insulta, que llega alicorado, que le pega a su madre. Entonces generalmente ahí es cuando se presentan lo que llamamos recaídas y vuelve la persona entonces a salir y a buscar cómo evadir ese núcleo familiar donde él no se siente protegido, siente que hay ataques, siente que hay violencia, siente que no hay un amor, un respeto, que no se preocupan por él. ¿Y qué hace? Volver a buscar ese consumo de esa sustancia que supuestamente para él le da tranquilidad y paz. Y ahí generalmente es cuando vuelven las recaídas. Por eso, el factor protector, como es la parte de la unión familiar y de nosotros como familia, conocer cómo rodear a la persona que está consumiendo, desde el conocimiento de esa misma persona. Eso es algo fundamental, porque hay veces no conocemos ni a nuestros hijos, ni a nuestra pareja. El día a día nos lleva a alejarnos de ese conocimiento. Es que tengo mucho trabajo, es que he tenido muchas cosas por hacer. Lo que pasa es que el adolescente cuando llega, o mi hijo cuando llega, lo que hace es encerrarse en el cuarto, no hay posibilidad ya de comunicarme con él, porque solamente me responde sí, no, bien, mal. Entonces empezamos a ver barreras que no nos permiten de pronto avanzar en lo que deberíamos avanzar. ¿Cuál es el avance que deberíamos tener como seres humanos? Cuidar nuestra familia, cuidar nuestro hogar, cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros niños. Miren, la mayor fuente por lo que la gente se convierte en consumidora, los niños, los adolescentes, incluso las personas adultas, es porque tienen dificultades familiares. Entonces, desde niños, si nosotros no les inculcamos esa fortaleza, esa capacidad de afrontar las dificultades y los problemas, cuando salgan a vivirlos, no van a tener herramientas con qué responder. Y la forma de hacerlo, por ese temor y ese miedo, porque no tienen esas herramientas, es ir a buscar tranquilidad o ir a buscar paz ¿en qué? En algún consumo, alguna adicción. Es que si miramos bien y visualizamos nuestro entorno, cuando una persona generalmente fuma mucho, es buscando y uno le pregunta, ¿pero por qué estás fumando tanto? Y la respuesta es porque me da tranquilidad, porque me da paz, porque me siento relajado. ¿Por qué estás tomando? Ay, porque si me tomo un guarito me hace sentir más feliz, me hace sentir más alegre.
Cuando llego a mi casa me hace sentir diferente. Entonces, la invitación es que hay otros medios como podemos conseguir eso también. No solamente es el cigarrillo, es el alcohol o es fumarme el poquito de marihuana o bastante o la cocaína. No, hay otros medios para lograr eso. ¿Cuáles son esos otros medios? Por ejemplo, siempre piensen que no es muy tarde para empezar. No es tarde nunca para empezar. Si nosotros tenemos un problema de adicción y ya hicimos un camino y pudimos salir o no hemos tenido ninguna adicción, es importante que trabajemos en nosotros, en tener una alimentación adecuada, una alimentación saludable, en hacer ejercicio. Miren, es muy importante y se nos olvida por el día a día cuidar de nosotros mismos. ¿Cómo cuidamos de nosotros mismos? Meditando. Cuidemos nuestra salud mental. La salud mental es fundamental para no caer en ninguna de estas cosas, en nada de estas cosas. ¿Qué nos lleva a la salud mental aparte de meditar? El conocimiento que tenemos de nosotros mismos, el conocimiento de qué es lo que a nosotros nos genera malestar, nos genera alegría. Todo ese proceso de conocimiento nos sirve mucho para saber cómo enfrentar las situaciones difíciles que vayamos a tener más adelante. Buscar ayuda, nunca nos dé pena buscar ayuda, ni siquiera si nosotros no tenemos la posibilidad de un hospital cerca o buscarlo en un vecino, en un amigo, buscar incluso por internet qué ayudas puedo tener de profesionales, cuáles son los números, cuáles son los teléfonos, cuáles son las instituciones que a mí me pueden servir. No nos dé pena, porque esto es algo común, es algo que vuelvo y les digo, una persona adicta no es solamente un adicto a la marihuana o un adicto a la cocaína, hay muchas otras cosas que por eso es tan importante no señalar. Y en cualquier momento cualquiera puede caer en esto. Por ejemplo, hay personas que consumen demasiado dulce y se vuelven personas adictas al dulce y para poderse sentirse tranquilas se vuelven adictas al dulce. Entonces, ¿qué es la importancia para nosotros prevenir todos estos excesos de comportamiento o impulsivos? Tomar conciencia. Miren, la toma de conciencia es fundamental. ¿Qué es una toma de conciencia? Es en el momento, por ejemplo, que se vaya a realizar el consumo o que vayamos a empezar como a tomar como hábito algún comportamiento, nosotros parar y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy consumiendo tanto esta sustancia? ¿Qué hay detrás de eso? Yo necesito ayuda y la voy a buscar. Esa toma de conciencia de paro, les voy a poner un ejemplo más fácil. Si después nosotros estamos en una dificultad, estamos en un problema y decimos, no, yo me voy a ir a tomar unos aguardientes porque estaba muy estresado hoy. Pero cuando ya voy en el segundo aguardiente, hago un par y digo, voy a parar ya aquí porque me estoy tomando este aguardiente. No hay otras formas de solucionarlo. ¿Por qué no mejor me voy y me siento y hablo con la persona que tengo que hablar? Esa toma de conciencia sirve mucho para nosotros no continuar y caer de pronto en una adicción. Si somos un adulto o incluso si somos un adolescente, ya llegando a la adultez. Los invito a que tomemos mucha conciencia de todos los comportamientos y de cómo estamos llevando nuestra vida en este momento. Cómo nosotros podemos, como padres también, o como hermanos, prevenir el consumo a las personas que nos rodean. Cómo nosotros como padres podemos ser ejemplo. No importa que seamos padres separados, no importa que convivamos o no con el niño,
pero nosotros poderle dar un adecuado ejemplo, que el niño constantemente no se dé cuenta que en su círculo familiar cada 8 días se toma por la fiesta, pero se toma en un exceso que se llega a la pérdida de conciencia y es algo repetitivo. El mensaje que le estamos llevando a ese menor es: consuma porque eso da alegría, porque eso es fiesta, consuma a tal punto que no sea consciente de lo que hace. Si hay violencia, ¿qué mensaje le estamos llevando a los niños o al adolescente? Es bueno golpear a la mujer, es bueno cuando estamos en un estado de inconsciencia golpear al otro. Para poder llegar a esto hay que estar en un estado de inconsciencia. Todos esos mensajes, sin nosotros darnos cuenta, se los estamos enviando a nuestros hijos con unos malos hábitos, con el mal ejemplo. Entonces, esta charla yo la quise enfocar principalmente en la importancia del factor protector para prevenir el consumo y las adicciones, que es la familia, en todos sus niveles, no solamente para los niños y para los adolescentes, sino también para los adultos. Y que tomemos esta conciencia de que debemos cada vez fortalecer más nuestra autoestima, querernos a nosotros mismos, cuidar nuestra salud mental. Esa salud mental también, ¿cómo se cuida? Se cuida por medio de prevenir que podríamos caer en un consumo constante de alguna sustancia. No olvidemos también la alimentación adecuada, el ejercicio, la meditación, para poder aislarnos de esta parte o estas actividades de consumo. Otra invitación que les tengo, es tener claridad en qué es una adicción. Miren, según la Organización Mundial de la Salud, entendemos por adicción como una enfermedad física y psicoemocional donde se desarrolla dependencia, ¿cierto? ¿Hacia qué? Como lo hablábamos anteriormente, hacia una sustancia, hacia una actividad, hacia el alcohol, la comida, las drogas, el juego, la tecnología, que ahora se ve tanto. La buena noticia es que sí se puede superar, que si tenemos dificultades, sí hay personas y sitios que nos pueden ayudar. ¿Cómo nosotros mismos podemos empezar a ayudarnos si tenemos una adicción, como lo hablábamos anteriormente? Admitamos que tenemos el problema y decidamos hacer un cambio. Tomar conciencia, como lo que les había dicho ahorita. Analizar hasta dónde estoy dispuesto a llegar. ¿Qué cosas yo puedo perder si no tomo la decisión de ponerme en un tratamiento? No pensar que estoy loco porque voy a pedir ayuda. No. Eliminar esos prejuicios y tener la mente abierta. Tener una patología o una adicción no quiere decir que estamos locos. Cualquier persona puede caer en una adicción, como se los decía anteriormente, para poder cubrir un problema o una angustia profunda. Inicien un tratamiento. Nadie mejor que el terapeuta nos puede dar cuáles son las pautas que necesitamos y el paso a paso para la recuperación. Un psicólogo es un guía que te abre las puertas y te da herramientas personales para poder salir adelante, para poder potencializar
todo eso tan maravilloso que hay en ti. Otra recomendación, si estás en un proceso de adicción, es apúntate, por ejemplo, a un grupo de apoyo. Aunque uno generalmente lo ve en películas y piensa, no, eso no sirve, sí es una realidad. ¿Por qué? Porque una adicción conlleva a sentimientos de soledad e incomprensión. La persona suele sentirse sola, incomprendida, pero como se suele decir comúnmente, no estamos solos. Podemos buscar y apuntar a ese grupo de apoyo que nos permita encontrarnos por medio de compartir nuestras experiencias, por medio de la protección que nos puede dar ese grupo, por sentirnos escuchados y saber que no somos los únicos que estamos pasando por esta dificultad. Son espacios íntimos donde no nos vamos a sentir ni con vergüenza, porque son personas que están viviendo lo mismo que nosotros, ni nos vamos a sentir juzgados. Fundamental que sigamos las indicaciones que nos dan los terapeutas. Aunque creamos que algunas recomendaciones son ilógicas, todas las recomendaciones terapéuticas tienen su razón de ser y su sentido de ser para el tratamiento. Pide la ayuda y colaboración de las personas más cercanas y con las que convives. No te quedes callado, solo no puedes salir de esto. Evita las tentaciones directas, pero no huyas de las actividades sociales naturales. Esto significa que evites contextos, que están destinados a la motivación de tu adicción. Pero tampoco quiere decir que evites todos los espacios donde te permita tener una relación social activa, como restaurantes, etc. Toma mucha atención cuando empieces a mejorar. Son momentos en que se siente mucha felicidad y tienes que tomar esa felicidad para darte cuenta que tú sí eres capaz, que sí pudiste salir, que sí puedes salir adelante, que ante una dificultad de esta tan difícil la pudiste superar. Sí se puede superar. Intentémoslo. Cuidemos nuestro núcleo familiar. Si te sientes identificado con esto, toma conciencia. Busca cuál es ese círculo que tú tienes familiar para apoyarte en él y buscar una solución adecuada. Busca especialistas psicológicos, psicólogos en adicción que te puedan ayudar. Toma la decisión porque sí se puede. Si tenemos en nuestro círculo familiar algún adicto, infórmense, investiguen acerca de la adicción. Cuanto más aprendamos sobre la adicción, si tenemos en nuestro círculo alguna persona, más comprenderemos y más lo vamos a poder ayudar. Establezcamos límites. Es fundamental que le establezcamos límites a esa persona o a ese adolescente. Hay que tratar de evitar los desencadenantes. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos, por ejemplo, una persona adicta al licor, evitemos llevarlos a sitios o a lugares donde les pueda generar ese deseo por el alcohol. Mírelos y escúchelos. Las personas que están en un proceso de adicción generalmente requieren más atención que una persona que no está consumiendo. Requiere como una atención extra. Verifiquemos si dentro de todo este proceso, especialmente en los niños adolescentes,
hay signos de abusos, qué necesidades hay. Mantengamos la calma, sobre todo si somos padres de familia. Ofrezcamos también respeto a esa persona y elogios si ha avanzado en su proceso. Generalmente el discurso que tenemos ante un consumidor es totalmente de palabras negativas. Usted no pudo, es que usted lo hizo mal. No, la idea también es que ofrezcamos elogios por las cosas positivas que hacen, por las cosas que hacen asertivamente. Probemos con ellos actividades nuevas. Por ejemplo, cocinar, pintar, viajar, pero no excluirlos del ambiente familiar, sino prestarles más atención y prestarles más apoyo.